La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy feliz. Soy mecenas de La Cafetera. Al fin. Todas las mañanas Fer y María me acompañan y me hacen más agradable el trabajo. Necesitamos más periodismo independiente, más voces críticas, más programas que hablen de las cosas fuera de la agenda que establece el sistema. He tenido la suerte de participar en alguna ocasión y ahora la mayor suerte es poder hacer posible junto a todas vosotras este oasis que es La Cafetera. Seguimos Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo de los 521,000 migrantes que ingresaron a nuestro país por la frontera sur en el curso de este año con la intención de llegar a Estados Unidos. 159,395 son menores de edad y 43,875 niñas y niños viajaron solos. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza. Que el lunes no va a haber tarifas, no vamos a tener ni pérdida de empleos, ni vamos a perder la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio, ni vamos a tener una situación en la que las familias tengan que padecer aumento de precios, dificultades económicas, y ese panorama se alejó. We're deeply concerned about the ghastly conditions in which migrants and refugees are being held in detention in Libya, with some 22 having died of tuberculosis and other illnesses in the Zintan detention facility since last September. And we're also extremely concerned about ongoing reports of disappearances and human trafficking after people were intercepted at sea by the Libyan Coast Guard and taken back to Libya. The conditions at Zintan Detention Centre amount to inhuman and degrading treatment or punishment and may also amount to torture. If there remains a continuation in the escalating violence in and around the Idlib de-escalation area, it is obvious that a humanitarian catastrophe could be triggered. All parties must uphold their obligations under international law and immediately stop attacks on civilians and civilian infrastructure, including medical facilities, schools, markets, and places of worship. Creo que hemos tenido un buen consejo, con mucho debate político, con mucha autocrítica y también mucho optimismo. Estamos en un momento en que tenemos posibilidad de gobernar el país, de gobernar en diferentes autonomías y tenemos claro que tenemos que avanzar así a una organización pues mucho más abierta, con mucho más implantación territorial y trabajaremos para ello. Lo hemos hecho muchos años en el desfile, pues, en las carrozas y en las celebraciones y en las reivindicaciones del orgullo, y lo vamos a seguir haciendo.
Yo espero que en este caso pues las asociaciones que presentan este tipo de manifiestos rectifiquen. Buenos días, cafetera. Luego se preguntan por qué hay desafección política, por qué la gente ya no confía en ellos. Una semana le duró el veto a Ciudadanos con la extrema derecha. Del Ciudadanos rechaza negociar tripartitos con Vox y se niega a negociar con la extrema derecha, del 31 de mayo. Al Ciudadanos levanta el veto a Vox e Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se reúnen por primera vez en Madrid. Del 9 de junio apenas han pasado unos días y ahí lo tenemos. La constatación de que la derecha negocia sí o sí, siempre, allí donde puede, y lo consigue independientemente de sus promesas. Porque siempre ha sido así. Si las derechas suman, gobiernan. Y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, si la jugada no se les arruina por algún golpe de ego, gobernarán y lo utilizarán de ariete contra Pedro Sánchez. Y dada la importancia de estas dos instituciones deberíamos echarnos a temblar. Porque además, esos dos gobiernos son la antesala de 8.000 ayuntamientos. Y no os olvidéis que el próximo sábado, el 15 de junio, se constituyen los ayuntamientos de los 8.131 municipios españoles. Contarán con 67.000 concejales. Por eso los partidos políticos tienen que llegar al sábado con los pactos de gobierno hecho, porque en los ayuntamientos no hay votaciones de segunda vuelta, como recuerda el Confidencial.com. Así que, de nuevo, esto nos deja ante una inapelable realidad. Mientras la izquierda se pierde en el debate de los prejuicios o del precio de gobernar a toda costa, la derecha se las ingenia para no dejar pasar una sola oportunidad, al precio que sea. Nosotros, mientras, nos preguntamos, ¿dejaremos 50.000 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid en manos de alguien como Díaz Ayuso? La de los atascos a las 3 de la mañana un sábado en Madrid eran seña de identidad de nuestra ciudad. ¿Es esa la persona que atenderá la llamada a medianoche en medio de una crisis? Parece ser que sí. Y luego se preguntan por qué hay desafección política, por qué la gente ya no confía en ellos. Pues porque prometen una cosa y hacen la contraria, pero eso sí, siempre en busca del poder. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. It's a God, my name on a stone written down, darling, it's it's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más de lunes a este programa, a este pequeño remanso, como decía hoy nuestra mecenas, a este pequeño remanso de sosiego, en el que vamos a tratar de analizar las noticias de actualidad, lo que ha dado de sí estas últimas 48 horas, este fin de semana, y también analizaremos, hoy es lunes, algo de medio ambiente y ecología. Sabéis que los lunes abrimos un paréntesis para hablar de medio ambiente y lo hacemos con Juan López de Uralde, con Juancho López de Uralde. Y tenemos un hashtag, almohadilla la cafetera Ciudadanox. Almohadilla la cafetera Ciudadanox. Todavía es pronto para decir en qué se van a concretar esas negociaciones, pero todo indica que en las próximas horas pues escucharemos algún avance. Claro, es verdad que siempre que hay una mesa de negociación puede ocurrir cualquier cosa, porque la batalla de egos nunca se sabe muy bien dónde termina, aunque sí cómo comienza. Pero, en todo caso, bueno, parece que los contactos auguran buenas y cordiales relaciones entre Ciudadanos y Vox. Lo iremos viendo. Así que tenemos un hashtag, almohadilla la cafetera Ciudadanox, para ordenar la conversación en Twitter, y os pedimos que lo utilicéis ya, como lo están haciendo Gaspar Ferrer. Muy buenos días, Gaspar. Casis, Juan Alix, Carmen Fernández. Buenos días, Carmen. Buenos días, cafeteros, cafeteras. Vamos a por el comienzo de la semana. Hab Balfrey
Dice, indignados, Ciudadanos y Vox, que se reúnen a escondidas en un hotel de Madrid para conocerse mejor, acercar posturas, negociar la mesa de la Asamblea de Madrid. Elisa, buenos días. J. Welmins, Lía, muy buenos días. Lía Elena Casado, muy buenos días. JL, pasa que no es poco. En fin, todos aquellos, Isabela, Enrique Quesada, que se están incorporando a esta hora utilizando ese hashtag, y a quienes pedimos ya que nos ayuden con la información y a concretar un poquito mejor, a analizar un poquito qué es lo que significan los titulares de los que vamos a ir dando cuenta, como hace María Navarro. Muy buenos días, Maki. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien. He estado por las tierras de Aragón. ¿Has comido melocotones? ¿Has traído carquiñoles? No he traído carquiñoles porque si no luego me dices que no puede ser, que comemos muchos carquiñoles y que al final hay que cuidar la dieta, que estamos ya en verano. Claro, se nos está poniendo cara de mazapán. Buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Bueno, y antes de que abramos la página nacional, nos vais a permitir primero un vistazo a algunas de las noticias con las que veníamos teniendo algo de atención en los últimos días. Ya sabéis que Estados Unidos había amenazado a México con aplicarle aranceles sobre sus productos si no controlaba la migración. Nos parecía que era una noticia muy destacada, ya lo dijimos la semana pasada, habida cuenta de que primero Estados Unidos, ese tipo de políticas migratorias es un espejo ante el que se suele colocar el resto de la comunidad internacional, y aplicar unos aranceles en forma de castigo por no controlar la migración nos parecía una amenaza, además de deplorable en términos humanitarios, técnicamente bastante desastrosa, pero nos llama la atención después de el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, porque han llegado a un acuerdo. México presume de acto de dignidad de México y un acto de acercamiento a Estados Unidos. Ambos lo venden como un triunfo. Realmente Donald Trump obtendrá el control que exigía sobre la migración, un control muy exhaustivo, y ha conseguido algunas pequeñas conquistas México en la forma en la que serán tratados y en el hipotético impulso a políticas de desarrollo para los países que son los emisores de migrantes. Que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo. De los 521,000 migrantes que ingresaron a nuestro país por la frontera sur en el curso de este año, con la intención de llegar a Estados Unidos, 159,395 son menores de edad y 43,875 niñas y niños viajaron solos. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr que la migración sea opcional. Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros, empezando por el principal de los derechos humanos, el derecho a vivir libres de miseria, el derecho a la vida. Bueno, pues la amenaza arancelaria de Donald Trump retrocede, por lo menos por el momento. Aún no está claro si fue la presión interna de su partido o las medidas ofrecidas por México lo que ha disuadido a Donald Trump de implementar el plan, dice la BBC, pero lo cierto es que México se apunta como una victoria haber conseguido frenar esa amenaza de Donald Trump, porque han prometido, entre otras cosas, el despliegue militar en la frontera, 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional a partir del lunes, y además el control de las mafias migratorias. México, así que se da por contento Donald Trump con ese ofrecimiento. No podemos decir que ganamos todos los puntos que México planteó, porque eso no sería honesto decirlo. Sí logramos cosas, sí logramos lo más importante, que el lunes no va a haber tarifas, no vamos a tener ni pérdida de empleos,
ni vamos a perder la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio. Había mucha preocupación en México por lo que podía suponer para el empleo que se aplicasen esos aranceles, aunque los técnicos no se ponían de acuerdo. También habría tenido un efecto devastador sobre la economía norteamericana y sobre los productores norteamericanos y los propios compradores, que también importan los productos desde México. Pero, en todo caso, resuelta aparentemente, por lo menos en una primera fase, esta crisis abierta por Donald Trump después de la amenaza de aplicar aranceles y no controlaba la inmigración. Lo que no se ha resuelto es el problema humanitario tan gigantesco que hay en la frontera. Por cierto, de lo que no se sabe nada es de la otra crisis, de la crisis en Venezuela, que se ha enquistado y no parece moverse. Se ha abierto la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha reabierto la frontera entre ambos países. Los puentes que comunican la ciudad de Cúcuta con Venezuela fueron reabiertos el sábado después de permanecer casi 4 meses cerrados, así que parece que la supuesta crisis que conducía inevitablemente a un cambio de gobierno, de momento parece no moverse nada, para el nerviosismo de los Estados Unidos, que ve cómo ni siquiera con toda su capacidad, con su musculatura de presión, ha conseguido doblegar al gobierno de Nicolás Maduro, aunque todo indica que más tarde o más temprano se verán abocados a unas elecciones. Bueno, eso en lo que se refiere a Latinoamérica. En Naciones Unidas hemos escuchado la alerta sobre las condiciones en los centros de detención de migrantes en Libia. Es muy importante que esto llegue a las instituciones internacionales porque Libia es el país a la que Europa ha delegado el control de los migrantes que llegan por el Mediterráneo. Libia, que no solo no garantiza los derechos humanos, sino que todos los reportes que nos llegan desde allí, tanto de eurodiputados como de las organizaciones no gubernamentales, nos hablan de una situación verdaderamente dramática, con venta de esclavos, con todo tipo de secuestros a las personas que trataban de alcanzar las costas europeas. Bueno, pues ahora ha sido Naciones Unidas quien ha puesto una alerta sobre las condiciones en esos centros de detención de migrantes. We're deeply concerned about the ghastly conditions in which migrants and refugees are being held in detention in Libya, with some 22 having died of tuberculosis and other illnesses. Son condiciones espantosas, ha dicho Naciones Unidas. Algunos mueren con tuberculosis, muchos sobreviven con raciones alimentarias mínimas. La ONU denunció las condiciones espantosas en estos centros de detención de inmigrantes en Libia, donde estamos conociendo algunas situaciones verdaderamente espantosas. 22 personas murieron a causa de la tuberculosis en un solo centro. Otras 60 personas que sufren tuberculosis fueron encerradas en un hangar, un verdadero infierno, según Naciones Unidas. 30 personas, todas cristianas, que sufren la misma enfermedad, fueron trasladadas cerca de la línea del frente. Según Naciones Unidas, hay 3.400 migrantes y refugiados en estos centros de detención en Trípoli, en medio de violentos combates que sacuden los alrededores desde la capital desde inicios de abril. A ese país le hemos delegado y hemos apoyado desde España la delegación del control de los derechos humanos para los migrantes. Un verdadero infierno en la tierra al que enviamos a las personas que tratan precisamente de huir de la guerra. Estás escuchando La Cafetera. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase. Y mientras tanto, en la política nacional, Podemos celebró su Consejo Ciudadano, que cerró filas en torno a Pablo Iglesias. Obtuvo el respaldo prácticamente unánime del Consejo Ciudadanos. Iglesias insistió en que los resultados del 26M fueron malos, muy malos. Los resultados en europeas, en municipales y en autonómicas son muy malos y muy decepcionantes. Y llama la atención que se haya producido este resultado solo un mes después de las elecciones generales. Unas elecciones generales, digamos, en las que no llegamos a la baja, en la que en la campaña electoral fuimos de abajo arriba y obtuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes. En esto creo que tenemos que ser honestos y reconocer que esto no es una novedad en Podemos. Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Hay un artículo, por cierto, muy interesante que os recomiendo, el que a quienes estéis interesados un poco en la vida interna de Javier Pérez Royo en el diario.es. Es un artículo muy crítico, muy duro,
contra Podemos, Javier Pérez Royo, pero escrito en una crítica constructiva bastante interesante, donde dice: Podemos no ha sido nunca el motor de transformación del país. Se equivocó al confundir los márgenes que tenía, los límites que tenía. Y aunque es crítico, es muy interesante porque lo dice alguien que durante años ha militado en el comunismo y dice: el problema de Podemos es que no puede proyectarse hacia el exterior como lo hacen otros partidos, como lo hace el Partido Socialista. Se proyecta hacia el interior, hacia ese espacio tan reducido en su techo, ese espacio electoral. Y dice Javier Pérez Royo: no cuenta con el número de profesionales solventes que estén dispuestos a integrarse en un gobierno más amplio, que son los que garantizan el funcionamiento de manera efectiva de la maquinaria del Estado. Para conseguir eso hace falta tiempo. Dice Podemos, dice Javier Pérez Royo. Es muy interesante porque es una crítica, pero como digo, es una crítica que permite analizar cuáles son los errores que considera Javier Pérez Royo que ha cometido Podemos. Lo tenéis en el diario.es. Bueno, Alberto Rodríguez, hemos escuchado, tras el Consejo Ciudadano, quien se encargará ahora de organizar y de buscar los puentes con el resto de las formaciones en las otras comunidades autónomas. Dice Alberto Rodríguez: tenemos que ser más abiertos, ha dicho. Creo que hemos tenido un buen consejo, con mucho debate político, con mucha autocrítica y también mucho optimismo. Estamos en un momento en que tenemos posibilidad de gobernar el país, de gobernar en diferentes autonomías, y tenemos claro que tenemos que avanzar así a una organización pues mucho más abierta, con mucho más implantación territorial, y trabajaremos para ello. Y esperemos que este periodo de que lo que se cierra el ciclo electoral nos sirva para tener una organización mucho más fuerte y para un objetivo que es el que nacimos y que no nos olvidamos, y es que hay muchísima gente en este país que no llega a fin de mes, muchísima gente en este país que no llena la nevera y que necesita una fuerza política que cambie las cosas y que le plante cara a los poderosos. Y claro, ahí decían, es que además en este Consejo Ciudadano también hemos escuchado algunas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de cuidar a los círculos, de cuidar a quienes desde la base están tratando todavía de sacar adelante el proyecto político de Podemos, que siguen en los círculos batallando, esa militancia silenciosa que tuvo mucho protagonismo en el nacimiento de Podemos y que poco a poco, también por los envites tan salvajes que ha sufrido esa formación política, pero poco a poco han ido perdiendo, digamos, el foco de interés de la organización. Pues la organización ha prometido poner solución a eso y va a crear una figura de atención a los círculos, que va a cuidar a los círculos, tratará de estar más cerca y de tener más proximidad con los círculos de militantes de Podemos. Esto en lo que se refiere a esa página, aunque no terminaba. Ayer se emitió un documental en 4 sobre las cloacas del periodismo, muy comentado en la red. Ayer fue trending topic durante horas, y que denunciaba también la campaña sistemática que se ha seguido desde la policía, desde medios de comunicación, contra la formación política. Y alguien se hacía una pregunta, lo digo por cerrar, porque me parece que no se puede explicar la historia de Podemos, por mucho que tenga o no razón Javier Pérez Royo cuando habla de las dificultades internas de la organización o del planteamiento en torno a cómo conquistar o cómo alcanzar el poder. Pero no se puede entender los resultados de Podemos sin una campaña tan extraordinariamente salvaje, agresiva y chusca como la que se ha librado en este país. Yo no sé si detrás estaban o no los poderosos. Desde luego lo que sí que se ve es que las cloacas del Estado han estado actuando sistemáticamente contra esa formación política, de manera que el análisis queda distorsionado si no se hace una mínima referencia a ese elemento. Ayer se emitió este documental, está disponible en la red y he visto que numerosos oyentes de este programa lo estuvieron siguiendo. Yo no he tenido la oportunidad de verlo todavía porque esa es la hora a la que llevo al pequeño Fer a su casa, pero hoy trataré de verlo porque lo que sí que he visto ha sido las numerosas reacciones y conozco un poco las tesis que giran en torno al programa también, como es natural. Bueno, esto en lo que se refiere a ese capítulo, a ese espacio político, pero también aquí tenemos una gran curiosidad por saber cómo se van a desarrollar esas conversaciones entre Ciudadanos y Vox. Ciudadanos, que ha gozado, paradójicamente, si hablamos de la campaña tan agresiva que ha sufrido Podemos, tenemos necesariamente que observar la campaña tan favorable que ha recibido siempre Ciudadanos, a quien se le
permite, no me quiero imaginar esto en otras formaciones políticas, que solamente hace 9 días dijese que tenía todos los vetos colocados sobre la mesa contra Vox y que ahora anuncie encuentros con esa formación de extrema derecha. Por cierto, muy interesante también ayer un tuit de Manuel Valls. Está haciendo que corran ríos de tinta porque sabéis que ayer Manuel Valls publicó un tuit siendo muy crítico con los acuerdos que están poniendo encima de la mesa los miembros de Ciudadanos. Y decía Manuel Valls en ese tuit: pactos anunciados entre PP y Vox en muchas ciudades, reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox, normalidad democrática o normalización de un partido de extrema derecha. No es lo mismo, y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación. Y tuiteaba un link del canal 24 Horas de Televisión Española que decía: los líderes de Ciudadanos y Vox en Madrid se reúnen por primera vez tras las elecciones del 26M. Fuertes críticas de Manuel Valls a estos encuentros con la extrema derecha. Hay quien cree que Manuel Valls no durará mucho en esa formación política, no durará mucho vinculado a Ciudadanos. Decían, lo que están buscando es la manera de poder romper de forma sosegada. Manuel Valls, que ha prometido, ya sabéis, sus escaños a Ada Colau si no gobierna con los independentistas. Manuel Valls, a quien las malas lenguas en los oscuros callejones de la corte madrileña le sitúan en algún ministerio de Pedro Sánchez. Dicen, sería una jugada genial. Decían, y desde luego seguro que no lo rechazaba y le daría una imagen transversal a Pedro Sánchez, dicen, en los oscuros callejones madrileños de la corte. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. In your eyes I see the sadness of your heart. By your side I feel your pain. This is something that I do. Así que hoy en las portadas de los periódicos, La Razón: Ciudadanos levanta el veto y se reúne con Vox en Madrid, dice el periódico La Razón. Amenazas cruzadas ante los pactos. Aguado y Monasterio negocian para que Ciudadanos salve la mesa de la Asamblea pese al cordón que impuso la dirección naranja. En Castilla y León, los de Rivera se abren a hablar con el PSOE para presionar al PP. En Murcia, los socialistas ofrecen la capital a Ciudadanos, que eleva el precio a Génova. Es que es bastante desmitificador en realidad descubrir que nada de esto tiene que ver con lo ideológico, nada de esto tiene que ver con las aspiraciones políticas y con el programa político y con el cumplimiento. En realidad todo esto son mesas para intercambiar cromos y número de representantes. Si tú me das 3, yo te doy 4. Si tú me das, además, el ayuntamiento, podemos negociar la comunidad. Todo eso va a consistir básicamente en esto. En eso consiste en este periodo político, en este periodo de negociaciones. No consiste en otra cosa, que nadie se lleve a engaño. No va a haber grandes vetos ideológicos, lo que va a haber es grandes vetos de poder, salvo que las posiciones sean claramente opuestas, claramente antagónicas. Es imposible encontrarse un acuerdo entre Vox y Podemos, por ejemplo. Son posiciones antagónicas, pero mientras se comparta un mínimo espacio de comprensión, habrá intercambio de cromos y esto nadie se le escapa. Bueno, eso dice el periódico La Razón. Dice que en Barcelona Colau se enfrenta a una investidura por accidente, tripartito o apoyo de Valls, dice el periódico La Razón también en su portada, que lleva una fotografía de Nadal, que ganó su 12º Roland Garros en una final memorable ante Thiem, dice el periódico La Razón. Esa misma imagen de portada, esas fotografías de portada, también Roland Garros por docenas en el periódico El Mundo. Rafa Nadal conquista su 12º título en París tras vencer a Thiem en la final. Suma ya 18 Grand Slam, dice el periódico El Mundo en su portada, que además
habla. Ciudadanos levanta el veto a Vox para abordar el Gobierno de Madrid. Aguado se reúne con Monasterio a 48 horas de la constitución de la mesa de la Asamblea tras semanas de declaraciones cruzadas. Ayer, Aguado y Monasterio se reunieron para negociar el Gobierno en Madrid. Además, Sánchez baraja la creación de una vicepresidencia ecológica. Sánchez baraja la creación de una vicepresidencia ecológica. Se ha especulado mucho esto. Luego vamos a hablar ahora a continuación con Juan López de Uralde. Una vicepresidencia ecológica. Algunos han rumoreado en los oscuros callejones de la corte madrileña que tiene muchas papeletas Juan López de Uralde para convertirse en si no vicepresidente del gobierno en esta materia, pero sí poder ser una de las personas elegidas de forma como independiente, de forma por Podemos, para estar en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en todo caso, el gran titular hoy en el periódico El Mundo. Interior borró con fondos reservados las huellas del robo a Luis Bárcenas. El comisario de Kitchen confiesa al juez la compra de un portátil para que el número 2 de Interior con el Partido Popular consultara los móviles robados. El comisario Enrique García Castaño, uno de los mandos policiales que dirigió la denominada Operación Kitchen, desveló en la Audiencia Nacional la compra con fondos reservados de un ordenador portátil para que el exsecretario de Interior consultara en secreto la información sustraída a Luis Bárcenas. En fin, no deja de supurar las cloacas de Interior. Está judicializado, por lo tanto tendrá consecuencias más tarde o más temprano y veremos a ver si llaman a declarar al exministro, pero en todo caso lo que sí que es verdaderamente relevante es que poco puede ya esconderse porque no hay manera de tener taponada la tapa de la cloaca. Bueno, pues esto en las portadas de los periódicos. El periódico El País lleva una publicidad en su portada hoy que sustituye a la información, de manera que han elegido que ese sea su titular de portada esta mañana. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Different story to hear your pain 'cause you can get no relief. Por cierto, que Ciudadanos está muy molesto con haber sido vetado en el Orgullo. Sabéis que la organización ha dicho que mientras no garanticen que no pactan con formaciones que pretenden limitar los derechos civiles y que pretenden asediar y perseguir al movimiento LGTBI, que mientras no garanticen que no van a pactar con ellos, no están invitados a formar parte de la cabecera. Ciudadanos se ha escandalizado, ha dicho, ¿cómo es posible que se vete la censura? ¿Cómo es posible? No, ustedes pueden acudir como ciudadanos individuales. Lo que no les están regalando es el protagonismo de llevar la bandera de Ciudadanos en la cabecera de las carrozas o entre las carrozas de la organización. Si ustedes quieren ir, pues vayan como ciudadanos individuales y diviértanse en las fiestas del Orgullo Gay. Le han contestado desde la organización. Ahora dice Aguado que espera que rectifiquen. Pues miren, nosotros siempre hemos defendido la libertad y la igualdad y el respeto a todos los ciudadanos, independientemente de su condición sexual, de que piensen como quieran pensar, de que sientan como quieran sentar y por supuesto de que se acuesten con quien quieran acostarse. Eso forma parte de la idiosincrasia y de la razón de ser de Ciudadanos, un partido liberal, y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho muchos años en el desfile, pues, en las carrozas y en las celebraciones y en las reivindicaciones del orgullo, y lo vamos a seguir haciendo. Yo espero que en este caso pues las asociaciones que presentan ese tipo de manifiestos rectifiquen. Así que espera que rectifiquen, pero quienes no rectifican son ellos. En fin, veremos cómo acaba todo esto. Estás escuchando La Cafetera. Ecología, los lunes, aquí. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas.
Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto, hoy es lunes y los lunes ya sabéis que hacemos este paréntesis en la actualidad informativa para hablar de uno de los grandes retos de la sociedad moderna, el cambio climático, el medio ambiente, la ecología, y lo hacemos de la mano de Juan López de Uralde. Juancho, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Oye, no teníamos previsto, pero te tengo que preguntar, en la portada del periódico El Mundo especulan con la posibilidad, dice que Sánchez baraja la creación de una vicepresidencia ecológica, lo cual parece bastante pertinente, ¿no? Bueno, efectivamente es algo que nosotros recogíamos, es uno de los elementos de nuestro programa, curiosamente, ¿no? Del programa de Unidas Podemos ya desde el año 2015, porque efectivamente si nos tomamos en serio la política ecológica, pues es necesario tener una gobernanza transversal, porque afecta no solamente al medio ambiente como tal, ¿no? Sino afecta a las políticas de industria, de energía, de agricultura, de agua. Es decir, que son muchas cosas las que se ven, y desde luego la economía, ¿no? Entonces es una movida, una iniciativa pertinente, pero como muchas otras cuyo origen es el programa de Unidas Podemos, ¿no? Es decir, el PSOE de Pedro Sánchez hace lo que toma las ideas de Unidas Podemos, pero luego no nos quiere en su gobierno, ¿no? Es un poco paradójico, pero es la realidad, ¿no? Nosotros generamos las ideas y luego ellos, como hemos visto en esta última legislatura, pues le sacan rendimiento, como a la subida del salario mínimo interprofesional, capitalizando un trabajo que en muchos casos pues se ha podido desarrollar gracias al trabajo de otros, ¿no? Y por eso insistimos tanto en que deberíamos estar en el gobierno. Oye, tú eres mi amigo, no sé si te hago una faena con esto, pero sabes que nos debemos, sobre todo antes de que a la amistad, a los oyentes de la cafetera, y en los oscuros callejones de la corte madrileña se ha rumoreado algo con tu nombre sobre si podrías ir de ministro. ¿Tienes algún indicio de esto? Bueno, no tengo ninguno. Y además tú sabes, Fernando, que estas cosas, bueno, lo primero es que a nosotros lo que nos importa son las políticas y que se desarrolle realmente políticas que vayan en defensa del medio ambiente, ¿no? Creo que eso es lo fundamental en un momento crítico en el que estamos, en el cual pues vemos cada día cómo los problemas no paran de agravarse, ¿no? Pero además es que tú sabes que incluso cuando una persona sale en las quinielas, quiere decir que esa persona está tachada, ¿no? Con lo cual realmente no estoy en las quinielas y tampoco me importa, ¿no? Ni yo creo que lo importante son las políticas que se desarrollen y conseguir que haya un pacto de gobierno, ¿no? Y que el PSOE sea, digamos, abra de una vez la mano, que de una vez en estos días estamos viendo, bueno, lo estáis comentando, ¿no? Estamos viendo cómo finalmente, como era previsible, las derechas se unen para arrebatar lugares emblemáticos como Madrid a la izquierda, y creo que el Partido Socialista debería dejar de titubear y debería dar un paso al frente y constituir un gobierno a la izquierda, porque creo que es imprescindible en este país, ¿no? Y lo demás, el seguir esperando a que Ciudadanos o el Partido Popular permitan el gobierno de Sánchez, pues creo que es una muy mala noticia. Bueno, en todo caso, nosotros los lunes nos juntamos aquí para hablar de ecología, de medio ambiente, aunque muchas veces esto se cruza necesariamente con la política, pero no es el foco que tenemos colocado. Y hay un asunto que me decías, oye, creo que es importante destacar, subrayar el cambio tan formidable que se ha vivido en Nueva Zelanda cuando ha presentado unos presupuestos anti-PIB. Dicen que hay otras prioridades para calcular el bienestar, los estándares de vida, que no son la riqueza interior, que hay otras formas de medir la riqueza, ¿no? Sí, me ha parecido muy significativo, por esto que hablamos aquí muchas veces de cada uno, de todos y cada uno de los problemas ambientales, pero finalmente detrás lo que hay pues es un modelo económico que genera, un modelo económico depredador, que genera esta destrucción ambiental y de las personas también, ¿no? Entonces, uno de los orígenes de la situación es cómo medimos la economía de un país, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que es el PIB, el Producto Interior Bruto,
que es una herramienta economicista, pero que no tiene en consideración absolutamente ningún otro factor más que, digamos, el monetario, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un ejemplo que yo recuerdo muy bien con el tema del Prestige, pues se dio la paradoja de que el PIB en Galicia subió, porque generó más actividad económica, ¿no? Durante el tiempo en que hubo aquella terrible marea negra, pues 1 millón de personas se desplazó a Galicia a limpiar. Eso supuso pues un movimiento económico, materiales que hubo que comprar, gente que se hospedaba en hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que esa es la gran paradoja del PIB, ¿no? Que lo único que mide es ese movimiento económico, independientemente de que sea, digamos, para generar mayor calidad de vida o simplemente para destruirla, ¿no? Y desde luego no tiene en consideración pues la destrucción de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? O la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso durante mucho tiempo, desde la economía ecológica, se viene poniendo de manifiesto, ¿no? Que hace falta indicadores de la situación económica que sean diferentes y que tengan en cuenta, que tengan en consideración prioritariamente el bienestar de las personas, contando con factores pues como el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, el tener un buen medio ambiente, la exposición a la contaminación y a sustancias contaminantes, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto... Sí, perdón, Fernando. No, te escucho, porque cambiar el paradigma suena muy atractivo, pero entiendo que cuenta con muchísimos opositores. Y te quería preguntar paralelamente por esa otra información más local, más referida a España, pero que también retrata muy bien la conceptualización que hace la extrema derecha sobre el medio ambiente, ¿no? Vox, en su argumentario contra el cambio climático, donde dice no vamos a malgastar más dinero en esta estafa, dice, ¿no? Por ejemplo, vemos que la oposición al final surge desde pues, sectores industriales o bien políticos que tienen esos vínculos, ¿no? Sí, La Marea hacía este fin de semana un buen trabajo de investigación y sacaba a la luz los argumentarios de Vox sobre el cambio climático. Verdaderamente dan miedo, ¿no? Hablan de estafa, hablan de que no van a dedicar ni un euro. Claro, eso hace todavía más preocupante el hecho de que esta gente esté gobernando en Andalucía y vaya a gobernar pues ciudades como Madrid, donde la lucha contra la contaminación ha sido un elemento fundamental en la pasada legislatura, ¿no? Realmente da miedo y bueno, vuelve a poner sobre el debate político. Yo ya lo llevo diciendo desde las primeras horas casi de esta legislatura que hemos ido hacia atrás, es decir, que la presencia de Vox para cuestiones como las que tratamos en esta sección, pues es muy mala porque además no es solamente lo que diga Vox, sino es la influencia que tiene y que ejerce sobre el conjunto de la derecha, ¿no? Porque ya hemos visto en otros temas cómo corren todos rápidamente a ser más antiecologistas en este caso que Vox. Entonces, bueno, creo que es muy preocupante. Yo durante la campaña he tenido un poco a nivel personal, por lo menos, el principio de no hablar de Vox, pero ahora que no estamos en campaña sí que creo que estas cosas hay que denunciarlas, ¿no? Hay que denunciarlas porque realmente es absolutamente anticientífico decir que el cambio climático antropogénico no existe, y me parece que bueno, tener cosas así en el programa electoral y en el argumentario pues es dramático, ¿no? Y yo creo que la comunidad científica debería levantarse y denunciar estas cosas porque, bueno, pues de alguna manera, si no, vamos todavía más aceleradamente hacia el abismo, ¿no? Y claro, en ese contexto es verdad que el cambiar, el dejar detrás el PIB y utilizar otros indicadores económicos como el índice de bienestar, el índice de felicidad bruto también. Hay muchas opciones, ¿no? Porque afortunadamente en eso sí que la economía o algún sector de la economía ecológica, pues ha hecho muchas propuestas. Es difícil, pero bueno, tenemos poco tiempo y hay que avanzar rápido. Y en eso, volviendo a lo que decíamos al principio, por todo esto que hablamos, es tan importante que efectivamente la transición ecológica tenga una representación política al más alto nivel. Y si puede ser una vicepresidencia,
pues yo creo que sería una buena noticia. Además es muy importante la pedagogía, porque de otra forma enseguida empezarán las etiquetas como lanza Vox la gran estafa o las ocurrencias de la izquierda, pero estamos ante un reto tan gigantesco, tan formidable y con tan poco tiempo por delante para asumirlo, que o nos tomamos muy en serio estos enormes riesgos que conocemos, o realmente el futuro es muy poco prometedor. Juan López Duralde, gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias, Fernando. Cuídate de los oscuros callejones de la corte. Bueno, ya te iré contando. Lo vamos contando por aquí. Sí, lo único que lamentaría yo en esas circunstancias es que dejásemos de verte un tiempo, pero bueno, todo se andará con lo que tenga que ser, cuando será. Gracias, bueno, como dice Simeone, partido a partido. Eso es. Un abrazo, cuídate, Juancho. Un abrazo, adiós. Chao. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para empezar la agenda de la cafetera nos hacíais llegar una de las últimas informaciones que desde la ONG Caminando Fronteras, que sabéis que desde su cuenta de Twitter informa de cada alerta de pateras en el mar para que sean rescatadas, y enviaba el último tuit en torno a las 6:30 de la tarde de este domingo, y alertaba de que había 52 personas en Alborán y 11 en el Estrecho que decía se están jugando ahora mismo la vida y necesitan urgentemente un rescate que les proteja. Pero es que además horas antes conocíamos el naufragio de una patera con 80 personas ante las costas de Libia ese mismo domingo. Muchas, como Mame, nos compartíais esta información, y es que una patera con unas 80 personas a bordo naufragó este domingo ante las costas de Libia. Así lo anunciaba la ONG alemana Sea-Watch en su cuenta de Twitter, que avisó de que había muchas personas en el agua, decían, así como una alta probabilidad de desaparecidos y ahogados. El hundimiento fue avistado por una aeronave de vigilancia de esta ONG alemana, y la foto que difundió muestra una lancha neumática con la popa prácticamente hundida, decenas de personas concentradas en su parte delantera y algunas ya en el agua. Además, recuerdan en esta información, el naufragio llega en un momento en que no hay ningún barco humanitario que pueda operar en la zona, así que están en total indefensión. Recuerdan. También Galgo Callejero nos enviaba esta información de una entrevista al tío de Samba Martín en Desalambre, después de que el caso quede visto para sentencia. Dice: esperamos que los culpables sean sancionados. El caso de la muerte de Samba Martín en el CIE de Madrid ha quedado visto para sentencia tras la exposición de los informes de las partes. La Fiscalía solicita la absolución del único juzgado por homicidio imprudente, un doctor del Servicio Médico del CIE subcontratado por el Gobierno, y la letrada de la acusación popular insistía en que, aunque no se hubiera podido curar, Samba merecía ser tratada. También, en otro orden de cosas, Isabel Aragón nos enviaba esta información de Público.es, que habla de lo que consideran la vergüenza social, el lastre de las mujeres maltratadas en la España rural. Según explican a este diario, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer dice: las mujeres de más de 65 años que sufren maltrato apenas lo denuncian, y solo un 2,7% se identifican como víctimas de violencia de género. Después de ellas están las jóvenes de entre 16 y 24 años.
años. Y explica también que para que una víctima en dicho ambiente se anime a denunciar, el compromiso de los entornos resulta fundamental. Además, dicho estudio deja claro que tanto la edad como la ruralidad constituyen factores de vulnerabilidad en la violencia de género. El primero por la ocultación y la naturalización de la violencia y el segundo por el aislamiento y el menor acceso a información y recursos. Pero también, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar una información que ha publicado Infolibre. En este caso tiene que ver con la Iglesia, y es que logra en 2 años 35 millones de superávit de la casilla de la renta y destina más de la mitad para 13TV. Dicen que la reforma de Zapatero, que subió al 0,7% la asignación por cada X en el IRPF, eleva la cantidad media anual de dinero público ingresada por la Iglesia hasta más de 250 millones. Dicen que desde los 35,2 millones de superávit declarado en 2016 y 2017 por la Iglesia, 20 millones van destinadas a sufragar pérdidas de su brazo mediático y los otros 15,2 a su fondo de reserva. Así que vemos así las prioridades de la Iglesia en la distribución de sus fondos. Pienso que Podemos, antes de hacer cualquier tipo de análisis, tendría que tratar de entender dónde perdió y por qué. Dónde perdió está claro, si vamos a las estadísticas. Vemos que perdió mucho dentro del voto femenino, y si vamos a estratos sociales y lugares en particular, perdió mucho voto en barrios obreros. Igual habría que acercarse a los barrios obreros y enterarse qué es lo que está pasando. Y por definición, si tú estás tirando balones a todo lo que te rodea y en ningún momento te pones a pensar qué hiciste mal, reconocer esos errores y poner en marcha algún mecanismo o método para que eso no vuelva a ocurrir, estás haciendo todo menos autocrítica. Y francamente me da mucha pena todo esto, y sobre todo que estén vendiendo una falsa expectativa de que va a haber un gobierno progresista. A ver, hay que sacárselo con peine fino, eso no va a pasar. Podría haber sido posible si Podemos hubiera tenido suficientes apoyos como para, sumados con el Partido Socialista, se llegaba a una mayoría absoluta. Ya se aseguraron que Esquerra Republicana de Cataluña va a votar en contra, y el resto de los participantes se sentirían muy cómodos con un apoyo entre Ciudadanos y Partido Socialista, que entre los dos sí les da esa mayoría, que ahí está la clave de todo esto. Bueno, 627-002-002, 627-002-002, como dice Iñaki, y es el teléfono al que podéis dejar, donde podéis dejar vuestros mensajes, vuestros análisis, porque esto es La Cafetera, que se está expresando en Twitter a través del hashtag ¡almohadilla La Cafetera Ciudadanox. Porque tenemos una comunidad cafetera muy amplia, muy grande. Por cierto, ya sabéis, 13 de julio, el encuentro entre los oyentes de La Cafetera. 13 de julio, sábado, en Madrid. 13 de julio, con L, julio. 13 de julio, sábado en Madrid. Había quien decía, ¡ay, pues es que ya me pilla de vacaciones! Claro, perfecto momento para que cojas 2 días y te acerques por la corte madrileña, por los oscuros callejones. Además, lo vamos a hacer en el Conde Duque, que es un lugar ideal para poderse poner uno en situación en el espacio donde los rumores de la corte tenían lugar, los hombres de capa y espada que silbaban la rumorología de la corte madrileña. 13 de julio habrá actuaciones, nos juntaremos, lo haremos en un sitio fresquito, será por la tarde, además, de manera que no pegará mucho el sol, y luego está pegado a Malasaña, con lo cual después los oyentes de La Cafetera que quieran pueden continuar el festival, y los que no, pues tranquilamente. Hay además ese mismo día, justo a continuación, la proyección de una película en el Conde Duque al aire libre con un concierto en directo. Hoy nos iban a confirmar exactamente qué tipo de proyección había, pero con una barra de bar, o sea que el que quiera se puede quedar tranquilamente, el que no se puede ir a tomar cervezas, en fin, aprovechar la noche, pero tener la oportunidad de juntarnos con la audiencia de La Cafetera, abrazarnos y tener la oportunidad de ponernos cara a quienes no lo hayamos hecho todavía, pero sobre todo vivir una pequeña experiencia también que hacemos anualmente para poder tomarnos la tensión, el pulso y todo eso. El 13 de julio. ¿Tú no tiras de vacaciones el 13 de julio todavía? Sí, hombre, ¿cómo me voy a ir? ¿Eres capaz de faltar a la desvirtualización? ¡Hala! ¿Pero no. ¿Y esto? No, digo.
No, lo que sí que os vamos a pedir, hemos hecho un formulario y os vamos a pedir que os apuntéis para saber más o menos cuántas personas vais a ser. Además, podéis apuntaros también con vuestros acompañantes y lo vamos a tuitear con el hashtag de la cafetera Ciudadanos. Allí lo vais a tener y así os podéis apuntar y así pues sabemos y así podemos pasar lista. Así, porque es importante que podamos hacer una estimación de cuánta gente va a venir aproximadamente, porque entonces tendremos a disposición un espacio u otro. Si viene muchísima gente, pues tenemos a disposición un espacio muy grande, con 800 butacas, con un pequeño escenario. Si no, yo tengo la sensación de que este año va a ser una cosa más recogida. En las 2 ocasiones anteriores se han juntado 1.000 personas. Pero tengo la sensación de que por las fechas que han sido, por la manera que hemos tenido de avisarlo, en esta ocasión será una cosa más familiar, pero seguro que va a ser muy agradable y así tenemos la oportunidad de conversar tranquilamente y conversar desde cerca con los oyentes de este programa, con esta comunidad tan viva. Así que, pero bueno, en todo caso, el otro espacio que nos ofrecen tiene 270 butacas, con lo cual si llenamos 50 o 270 estaremos ahí fresquitos. Y si no, pues nos iremos al otro lugar y tan felices todos los oyentes cafeteros. Así que es muy importante, eso sí, rellenar el formulario para que tengamos una estimación aproximada. Hombre, luego, a ver, porque creo que íbamos a poner entradas, aunque va a ser gratuito el acceso, pero entradas simbólicas. Entradas simbólicas para cubrir, me parece que era por entrada 0,30 céntimos o algo así, que bueno, ya se encargará la cafetera de este gasto, creo que lo podemos asumir. Pero cuenta algo mientras que yo voy tuiteando de la caja de la cafetera. De la caja común de la resistencia. La caja común. Pues sí, id apuntados. La verdad que ya se ha apuntado bastante gente, pero si necesitamos que os vayáis apuntando, si podéis hacerlo a lo largo del día de hoy, y así pues vamos teniendo un poco una idea de cuántas personas seremos. ¿Y qué tal tu fin de semana, Fernando Berlín? Bien, no te creas que estaba bastante tranquilito porque se puso el pequeño Fer se puso malete y entonces he estado, sí. ¿Todavía hay virus? Pues debe ser que sí, le pilló un virus ahí que le pegó un fiebrón y decía que le dolía el estómago al pobrecito mío. Así que, pero así son las cosas. Le picó un mosquito también en el codo. Oye, ¿ya hay mosquitos? Yo no sé si fue un mosquito o una araña, pero era una cosa... Igual era una de tamaño. Araña, no sé si es lo que le ha dado fiebre, pero... Porque el otro día me contó una amiga que estaba me dice, no puedo ir estos días. Digo, ¿estás en Madrid? Dice, no puedo ir estos días, que estoy en el hospital, que me ha picado una araña. Me ha picado un insecto y me ha hecho una mordedura brutal. Y es la segunda persona que conozco que me cuenta algo así, que me he quedado, digo, pues yo siempre he pensado que eso era la típica habladuría. Esas cosas. A mí me pican todos los mosquitos. Puedo estar durmiendo al lado de alguien y me pican a mí todos. Ya sabéis que estamos en la sobremesa cafetera, que este espacio se distingue precisamente porque aparcamos ya las portadas de los periódicos y donde simplemente conversamos sobre la vida, sobre las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque la cafetera tiene muchas misiones. Una de las misiones es, la informativa, tener un espacio de información sosegada, de análisis sosegado por las mañanas, pero también acompañar a numerosas personas que están en su casa, están solas o en el extranjero y escuchan este programa después y nos quedamos ya conversando, apartamos los periódicos, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí conversando sobre la vida. Luego hay mucha gente que me dice, mira, estoy en el hospital o en una sala de espera y escucho el programa y no podéis imaginaros lo que supone para mí estar aquí. Bueno, pues no te puedes imaginar tú lo que supone para nosotros que en ese tiempo que todos hemos vivido en alguna ocasión y que a todo el mundo le va a tocar vivir en alguna ocasión, pero que ese tiempo lo dediques a escuchar la cafetera para nosotros es un verdadero regalo porque, en efecto, a los oyentes les debemos todo. ¿Sabes lo que he hecho? Lo he apuntado en la pizarra eso, para que no se nos olvide. A los oyentes les debemos todo. Creo que es una de las cosas que más presente tiene que estar en este programa, porque además es verdad que hay algo que se ha construido. Ayer me encontré, es que iba por la calle y de pronto me para una pareja, Miguel y Ana.
y me dicen, oye Fernando, que somos oyentes de la cafetera. Entonces iba yo con el pequeño Fer, que estaba fiebroso, estaba ahí con los ojos rojos como inyectados en sangre, como si viniera de la ultratumba. Y dice, pobre. El pobre. Y entonces me dijeron, y es que no te puedes imaginar lo que supone, porque vivían en el extranjero, me han dicho, y entonces han venido a vivir a Madrid, vivían en Irlanda. Y entonces, y lo que suponía para nosotros escuchar el programa, y ahora que estamos desde Madrid, me hizo una ilusión. Y entonces digo, es que en realidad hemos creado una familia, se ha juntado aquí un grupo de gente tan increíble, y además siempre la gente súper cariñosa, súper discreta, porque me decían, no, nos vamos, te dejamos, que estamos... Y yo, no, si estamos muy a gusto. Si estamos muy bien. No os vayáis. No, no me dejéis solo. Todo, ¿no? Y no tenéis apiretal, no sabéis cómo se... ¿Entendéis de picaduras de mosquitos? ¿No queréis curar a un enfermo? No me podéis dar a mí la sopa, yo también quiero estar enfermo. Así que pero bueno, os agradezco mucho que os acercaseis tan cariñosos y la verdad nos hizo mucha ilusión. Dices, Broker, mira que si llega a ser Enrique y Ana. Qué fuerte este tema. Enrique del Pozo, que después tuvo un recorrido por los programas del Corazón y el Salseo y tal, y entonces, bueno, derivó en otra cosa. Pero Ana, qué gran desconocida. ¿Te habla alguna vez de Ana? ¿De Enrique y Ana? Sí. Sí, de esto hablamos. Pues ahora un par de años. Yo creo que en el primer año que estuve yo en la cafetera. Es la subcomandante Marcos de la canción infantil. Sí, ha desapareció. Se casó, hizo una ingeniería informática, creo, se puso a trabajar en una multinacional y... Uy, sí, ya tenemos conectado a Pilar de la Peña, que nos está escuchando. Pilar de la Peña, buenos días. No lo sé, debería estar escuchándonos. Quien sí nos está escuchando es Matia, que dice, os estoy escuchando desde Edimburgo. Sí. Pai, no sé si nos estás escuchando. Si nos estás escuchando, pronúnciate. Eres la resistencia y no estás sola. Bueno, por alguna razón no la escuchamos, no la tenemos localizada en este punto. Algo ha pasado, pero... Está de lunes. Las máquinas están de lunes. Sí, puede ser. Bueno, el caso es que... ¿Qué estaba diciendo? Estaba contando algo precioso. Era algo precioso. Ah, mira, dice Mabel. Dice, ya ves, Fer, hace unos días conocí a una expatriada en Maastricht sin redes ni nada de nada. Tan reconfortante saber que no estamos solas. Es que, pues imagínate, Mamen, lo que supone para nosotros cuando... Bueno, nos llegan cartas al buzón de correo, que digo yo que en este verano, en esta presión, ahora sí ya tenemos por aquí a Pai, que le he oído respirar. Buenos días, Pai. Hola, buenos días. No sé el respiro internacional de la cafetera. Conexión directa con Pilar de la Peña. No, estaba hablando de Enrique y Ana. En este espacio de la sobremesa cafetera, a ti te acompañó la infancia también, porque generacionalmente... Enrique y Ana, Dios mío, luego me tenéis que explicar cómo habéis llegado hasta aquí, porque realmente... Hemos pasado de Ciudadanos a... Ya sabes que somos muy volátiles. La sobremesa es lo que tiene. Me despisto 10 minutos y estamos con Enrique y Ana. Madre mía, hacía que no pensaba en Enrique y Ana... Pai tiene encomendada la misión de frenarme cuando se me va la conexión, pero tiene una misión encomendada. Pero oye, antes de que pasemos a las procelosas aguas de Enrique y Ana, que yo quiero comentarlo porque me parece un asunto primero que nos conecta generacionalmente con un montón de gente, pero luego que Ana desapareciese del frente público, siendo un personaje como fue tan imprescindible en la infancia de tantísimos niños, decidió desaparecer de la opinión pública. Tiene su familia y además ha pedido por favor que se le respete la intimidad, y no seremos nosotros quien no lo haga, pero qué fenómeno tan curioso en todo caso. Pero antes de pasar a ese territorio así más relacionado con la divagación, sí que te quería preguntar, Pai, porque hemos estado comentando al principio del programa, hemos estado hablando de México. Parece que han anunciado un principio de acuerdo con Donald Trump, entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, un acuerdo para controlar la migración en la frontera. Se han ido dando algunos pasos para mejorar la seguridad en la frontera, y tú que haces un análisis muy profundo de la prensa internacional, algunos pasos sí habían dado en México. Era bastante exagerado decir que estaba haciendo la vista gorda ante la migración, ¿no?
era bastante exagerado y de hecho sigue siendo bastante exagerado, aunque la prensa mexicana llevaba varios días, vamos, toda la semana pasada yo fui viendo como, digamos, no denuncias, pero no como noticias explicando cómo al final el gobierno de México parece que estaba claudicando o que estaba cediendo un poco a la presión de Estados Unidos y a la amenaza de los aranceles, pues desplegando o haciendo gestos de cara a Estados Unidos, de cara a esas peticiones de Donald Trump de reforzar la seguridad. Y por ejemplo, no sé si fue el jueves o el viernes, se anunció que se iban a desplegar 6.000 soldados mexicanos en la frontera, también en Guatemala, que es una de las cosas que también está exigiendo Donald Trump, y existía un poco la sensación de que al final el tono de Donald Trump pues había conseguido convencer a las autoridades mexicanas, bueno, el tono y probablemente también la amenaza, que al final imponer unos aranceles y unas tarifas como quería Donald Trump pues sería muy dañino para la economía mexicana, también sería dañino para la economía estadounidense, que es lo que muchos en Estados Unidos también han destacado, pero evidentemente para la economía mexicana pues podía suponer un daño tan considerable que al final el gobierno se ha empezado a plegar, digamos, o ha empezado a hacer gestos de cara a intentar contentar a Estados Unidos. Y ya os digo, la semana pasada se hablaba de cómo habían desplegado 6.000 agentes en la frontera, y es probable que se vayan dando más pasos en este sentido. Que en ese sentido es interesante. Te pido que lo sigamos con una cierta atención, porque me ha llamado mucho la atención, me provoca mucha curiosidad ver cómo los dos gobiernos lo están mostrando como un éxito, como una conquista. Estados Unidos presume de haber podido doblegar a México, mientras que México dice, hemos conseguido que no se aplique el arancel. Bueno, pero es que eso ya se sabía, eso estaba en la mesa de negociación. Lo que no se sabía es cuál era el precio, ¿no? Sí, de hecho es irónico cuando Donald Trump salió con la amenaza de decir que podría aplicar aranceles a México. Varios diarios pidieron a su gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, al presidente, que no cediera, ¿no? Que se mantuviera firme, que defendiera un poco el honor mexicano. Es verdad que estas apelaciones, pues al final a veces la responsabilidad o digamos los intereses pueden más que esta especie de orgullo o de defensa de la soberanía, incluso de los principios. En este caso se ha visto bastante claramente, pero luego me ha llamado la atención esta semana o la semana pasada también hubo algún reportaje, por ejemplo en New York Times, que destacaba cómo en el fondo el fenómeno de la inmigración, por muchos agentes y por muchas barreras que intentaras poner, era imparable, y en concreto se refería a cómo el cambio climático en Guatemala estaba causando serios problemas y estaba realmente empujando a la migración a millones de personas. Es decir, esto, aunque pongas otros 6.000 agentes en la frontera, si la gente realmente se ve empujada a huir de sus casas por demás problemas como el cambio climático, pues el fenómeno es mucho más complejo y mucho más profundo de lo que algunas declaraciones políticos parecen indicar, ¿no? Quizá también en este sentido el gobierno mexicano esté un poco pues intentando jugar a dos bandas, pero esto también es algo que hay que tener en cuenta. Luego la enorme presión que sufre también México en sus propias fronteras, porque esos migrantes llegan mayoritariamente de otros países también, así que, en fin, bueno, el caso es que tenemos ese principio de acuerdo entre los Estados Unidos y México, que también nos llamaba mucho la atención, porque al final es el espejo en el que se miran muchas de las políticas migratorias mundiales, y esta amenaza lanzada por Donald Trump nos parecía muy preocupante por si empiezan a tomar ejemplo el resto de países y lo convierten en una fórmula comercial de control también, ¿no? Pero sí, sobre todo porque además es verdad que ahora mismo México tiene en Andrés Manuel López Obrador uno de, digamos, los estandartes de otra visión y otro tipo de política, ¿no? Durante muchos años, pues en Latinoamérica ha habido muchos presidentes muy emblemáticos de izquierda. Sin embargo, ahora es verdad que se ha observado un cierto giro conservador. Pues han surgido figuras como Bolsonaro, como Iván Duque, en Colombia, es decir, muchos presidentes, digamos, más bien del ala conservador, y Andrés Manuel López Obrador era uno de los referentes de la izquierda, y en este sentido hasta ahora estaba intentando pues tener un enfoque diferente, desde luego diferente al que defiende Donald Trump con el tema de la inmigración. Y claro, esta especie de chantaje o digamos de presión que ha ejercido Donald Trump, pues también hay que ver cómo lo gestiona el gobierno de México, pero es verdad que es un poco un palo a un tipo diferente de enfoque con el tema de la inmigración.
Bueno, pues ese es el asunto mirando a Latinoamérica. Y luego te quiero hacer una pregunta que quiero, Mary, que observemos y que discutamos también aquí. Porque nos envían aquí una reflexión que podría ser propia del eticista. Nos dice, nómada por el mundo. Pregunta para la sobremesa cafetera, nos dice en Twitter. Michael Gove, el candidato a primer ministro británico, ha admitido haber consumido cocaína. Es el segundo favorito después de Boris Johnson para suceder a Theresa May. Probablemente os estaba quitando o poniendo una venda antes de la herida, pero admitió que consumió cocaína en su juventud. En declaraciones al Daily Mail, Gove, ministro de Medio Ambiente, se muestra arrepentido por hacerlo. Consumí droga en varias ocasiones en eventos sociales hace más de 20 años. En aquella época era un joven periodista, explicó, al tiempo que añadió, no creo que los errores del pasado deban descalificarnos. Michael Gove, ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, uno de los favoritos para suceder a Theresa May, que se ha destapado con esta confesión. ¿Esto inhabilita para la carrera política? ¿Qué os parece? Claro, es que todo el mundo está ahí puesto, ahí con la mirada puesta. Está ahí yo creo que aquí pensando, hay distintos factores, ¿no? Uno que es que entonces asume que ya no consume, ¿no? Está asumiendo que ya no consume, que es algo de la época de su juventud, que eso es bastante importante a tener en cuenta, porque seguramente tengamos incluso, algún responsable público que a lo mejor incluso consuma, llevando a cabo ese cargo público. Yo creo que en este caso está bien que lo diga, pero que sí, que la valoración moral no. ¿Y esto te limita o no te limita? Yo creo que probablemente no. Es decir, yo en este sentido creo que depende mucho de luego el viaje vital que hayas hecho, ¿no? Si realmente ha sido en una época de su juventud, pues tiene hasta cierto punto lógica, aunque es verdad que es un perfil bastante conservador, pero al final experimentar y descubrir las cosas por ti mismo es una cosa bastante habitual en la juventud. George Bush, por ejemplo, fue alcohólico. Y lo reconoció y se rehabilitó y al final llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Sabemos qué consecuencias tuvo en su esponja cerebral. Pero fíjate que hay una cosa que el problema de la cocaína es que si hubiera confesado que consumía marihuana o que había consumido marihuana sería diferente. El problema de la cocaína es que se suele asociar a un tren de vida y a un impacto económico y a la manera en la que esto impacta en muchas personas. Consumir cocaína es extraordinariamente caro. Así que no es, digamos que pondrías a un primer ministro, porque además dice, yo consumí hace 20 años, pero claro, ya se introduce el elemento de la desconfianza, porque lo está confesando probablemente porque hay alguna imagen a punto de estallar en algún lado, si no probablemente no habría tenido necesidad de decirlo, ¿no? Bueno, también yo creo que tenemos que creer en la rehabilitación, porque si no puede haber esperanzas en nada de esto, ¿no? Yo creo que tenemos que creer en eso y en eso sí que comparto con Pilar. Si realmente está rehabilitado, si realmente ya no está consumiendo, pues tendríamos que confiar en eso, ¿no? Porque si no, no podemos confiar en nadie que haya consumido en que se pueda realmente rehabilitar. Porque damos por hecho que si está consumiendo en la actualidad, si confiesa y dice, no, yo tomo cocaína cuando llego a mi casa o antes de los consejos. Eso influye en las decisiones que está tomando con el dinero público. Ahí damos por hecho que no podría gobernar, ¿no? No, porque eso debería juzgar. Bueno, perdona, María. No digo que es importante porque se está manejando dinero público. Y no puede depender de que, pues un día vaya drogado o no vaya drogado. Evidentemente, si ahora estuviese consumiendo, es un problema, efectivamente. Imagínate. Yo creo que sobre todo deberían decidirlo los votantes, es decir, habría que saberlo. Luego ya tú decides si confías en alguien que asegura que es... Claro, pero por ejemplo, él coloca esto y ahora ¿cómo hacen los votantes para saber? Yo no digo que me parezca bien ni mal, no tengo una idea formada sobre este asunto, no tengo ni la menor idea. Es verdad que, decisiones sensibles como las que toma un primer ministro, pues es mejor que lo tome en un estado óptimo alucinógeno. Pero es verdad que no tengo un prejuicio tampoco muy establecido. Pero claro, si él lanza esta, digamos, como esta explicación, debería, por ejemplo, someterse a un control para saber que es verdad lo que está diciendo ahora. Tendría que hacer público algún tipo de análisis porque, claro, dice, pero es su palabra, está confesando un hecho que puede o no inhabilitar, a lo mejor no, a lo mejor...
Todo el mundo. Dice, claro, es que los cubatas en la cafetería cuestan 3 euros. En la cafetería del Congreso. No sé si lo siguen vendiendo todavía. No, luego también hay debate para ver cómo se normaliza el alcohol, que también se tenía que considerar una droga, pero está muy normalizado también. Que también es verdad que te condiciona la toma de decisiones. Hombre, ya te digo. Sin embargo, al ser una droga tan legal. Y eso hemos estado acostumbrados a las comidas de puro y pacharán. Y a todo el mundo le parecía. Bueno, y en algunas pero bueno, en este caso es que ha ocurrido. En una tertulia siguen dando vino a sus tertulianos. Sí, las tertulias de las Hombre, yo creo que también hay un tema sobre la hipocresía a la hora de exigir, sobre todo a los responsables públicos, según qué impecabilidad. Cuando no todo el mundo es capaz de cumplir esos estándares, y también está el debate de quién es capaz de cumplir esos estándares de impecabilidad si luego tiene también el resto de cualidades necesarias para ser un buen gestor. Creo que el debate es bastante amplio. Habría que ver, ¿no? Es decir, si realmente has consumido drogas en tu época de universidad, pues hasta el propio Obama yo creo que confesó, es verdad que me parece que confesó que había fumado marihuana, y es verdad que son épocas, pues a veces, o la adolescencia, ¿no? Que bueno, se experimentan, te intentas encontrar tu lugar en el mundo y a lo mejor se cometen errores y en fin, lo suyo es aprender de ellos. ¿Eso te inhabilita para ser político? Pues es un debate que habría que tener. Yo en principio creo que no, que necesitas otras cualidades y que tienes que demostrarlas para el hecho luego de manejar los asuntos públicos, pero es verdad que depende seguramente de las drogas. Si alguien prefiere estar bajo los efectos de los estupefacientes a tener un pie puesto en la realidad, depende del estupefaciente. Pues se está metiendo el LSD y dice, pues hombre, yo prefiero que no tenga el botón nuclear en sus manos, pero dice, no me da por el mundo. Nos hacía esta pregunta. El comité del eticista cafetero no tiene una respuesta precisa sobre la materia. No llegamos sobre todo tú no te has pronunciado, Fer. Es que yo hay una parte que no me parece... Porque por una parte ahí ha estado Pilar avispada, ¿eh? Sí. El comité eticista de la cafetera le ha faltado ahí. Si nos has tendido la trampa. Yo creo que primero, no creo que la cuestión deba ser si la sociedad debe aceptarlo o no, porque si a la sociedad le parece muy divertido que un tipo que consume LSD tenga el botón nuclear, eso no significa que tengamos que aceptarlo, porque mayoritariamente a la sociedad se lo parezca, por muy democrático que se lo parezca, porque el riesgo es evidente. Entonces, no creo que deba ser una cosa que se le perdone o no en las urnas a alguien. Dices, inhabilita. Pues hombre, no me parece la actitud o el comportamiento más adecuado para alguien que maneja una responsabilidad tan gigantesca como la que maneja un primer ministro, ¿no? Me parece que es mejor que tenga un estilo de vida pues que no le conduzca a eso. Dicho lo cual, el resto de los seres humanos pueden hacer lo que les dé la gana. Así que a mí me parece que inhabilita a Michael Gove haber manifestado que ha consumido cocaína. ¿Que ha consumido cocaína? No, lo que pasa es que introduce un elemento de sospecha ya para el futuro. Que eso es más dañino en su carrera política, ¿no? Dicho lo cual, ¿le votarías? Pues depende de lo que proponga, supongo, no lo sé. Bueno, él ha dicho que ha sido en su juventud, ¿no? Claro, es que lo que dice es que es en su juventud, pero dice, no se le ha desarrollado la empatía. Entonces el presidente de la Unión Europea no debería serlo, porque ha demostrado que consume alcohol habitualmente. Claro, esa es otra, que nos hemos encontrado con algunos personajes en la política, bueno, y en la política moderna y en la política actual, y siempre se ha dicho también muy maledicentemente que en el Congreso de los Diputados se consumían drogas, y dices, bueno, pues eso hay que probarlo, no solo hay que decirlo. Algunos desde luego tienen pinta de que sí, pero por las pintas no lo sabréis, que decían en mi pueblo. Sí. Boris Yeltsin, por ejemplo, era otro personaje que también le daba al vodka. En fin, sí. Eso desde luego decían las malas lenguas, y algún que otro comportamiento público también dejó algún indicio de que podía ser verdad. Bueno, pues es lo que nos pregunta Nómada por el mundo, Y luego, ¿qué otra cosa había? Enrique y Ana, ¿no? No voy a saltar. Y la película de este viernes hay que elegirla también. Tenemos que elegir la película del viernes. A ver si en este consejo editorial tenéis alguna idea. Dice, no disimuléis, va por otro lado. En realidad preguntaba por alguien más cercano. Venga, la tareta, podemos superar este capítulo, que creo que en efecto el oyente medio tenía la mirada puesta en el alcance cercano. Sí, pero vamos a desviar la atención. ¿Cómo es el astigmatismo? ¿Es lo que tienes la mirada cercana o la miopía?
Miopía es lo que lees de cerca y no de lejos, ¿no? Es lo que tengo yo. Sí, miopía es cuando no ves bien de lejos y astigmatismo es que las formas las ves son planos, son los distintos planos. La hipermetropía es lo que no ves bien de cerca. El astigmatismo lo que te pasa es eso, que es una distorsión muy bestia de lo que ves. Yo tengo algo de astigmatismo. Hay formas que no las veo bien. Sí. Yo tengo una oculista que es Paquita Salas. Me convenció para estos cristales y veo como rompetechos. Paquita Salas que vuelve... Me dejé llevar, me dejé arrastrar porque la montura era muy moderna. Yo me dejo arrastrar fácil. Me dijo, sí, que si no se te va a cansar más la vista. Claro. Y tendrás vista cansada. Y yo dije, pues será un criterio médico o algo así. Bueno, y entonces no leo a 6 metros, o sea, soy como rompetechos. Y entonces luego hay gente que me dice, de verdad, es que eres más frío, macho, te veo y no me has saludado. Digo, no, es que no te he visto, o sea, he visto una mancha borrosa, no... Digo... Así que sí. Yo hay veces que cuando voy por casa con mis compañeros de piso, hay veces que si voy sin las gafas les digo, si os miro raro, no os asustéis, ¿vale? Es que no os veo. De verdad que no veo nada. Sin gafas ni lentillas no veo nada. Pues nada, hay que decidir una película para esta semana. Tenemos esa tarea. Sí. Una película para la cafetera, pero ¿no teníamos alguna propuesta? A ver si... Venga, podéis ponerlo en el chat, podéis ponerlo en el hashtag #LaCafeteraCiudadanox. #LaCafeteraCiudadanox. Yo soy partidario, ya lo sabéis. Mira, dice Carmen Fernández, nos envía un vídeo. Juncker, presidente de la Unión Europea, borracho. De borrachera delante de las cámaras, sí. Esto fue, en fin, una imagen bastante poco edificante. Que, no sé, ¿has visto alguna peli, Pai, que nos puedas iluminar? Bueno, yo empecé a ver ayer, que además es fácil porque está recién, lo que pasa es que no la terminé de ver, la de Sully, que es una película que hizo Clint Eastwood sobre lo que sucedió en Estados Unidos con el piloto del avión que amerizó en el Hudson, que se le pararon los motores. Y ya os digo que no la he terminado de ver, pero sí era una película que me llamaba la atención porque explora un poco las distintas visiones o cómo, digamos, los distintos intereses y las distintas interpretaciones que pueden tener conductas aparentemente heroicas, ¿no? Pero no sé si para comentar en la cafetera es la más... Rubén dice, yo he visto este fin de semana Elisa y Marcela de Isabel Coixet, de la que se está hablando mucho, pero yo no la he visto todavía. No sé si además creo que está solamente en cines, me imagino, porque está recién estrenada, ¿no? Supongo que no será muy fácil acceder a ella. Dice, Tierra y Libertad celebra sus 30 años, dice Enfermero Salesa. Tierra y Libertad, 30 años. Ken Loach, ¿no? Es esa. Sí. Bueno, Tierra y Libertad podía ser. Tiene un montón de escenarios rodados en Aragón. ¿Sí? Dice Rubén, no, está en Netflix, la de... Bueno, y luego la serie de Netflix de los hermanos Wachowski, Sense 8, pero eso para series. Sense8, pero esa además es larga, yo tengo que empezar a verla. ¿No? Sí, me la han recomendado. Sí, yo empecé a verlo, pero me quedé así un poco... Dice, esa ya la pusisteis. Espacio patrocinado, ir al cine, fomentar la visita de ese formato y luego unas cervecitas, dice Aylas. Bueno, pues lo vamos a decidir y después lo comentaremos, porque si no nos atascamos en las cosas. Vale, ¿y qué más? Por favor, apuntaros al formulario que hemos puesto ¿estás el 13 de julio, Pai? Sí. Ya te lo he preguntado, sí. ¿No? Vale. Vale, me falta por preguntárselo a Ainhoa Goñi, que creo que también estaba... Tenemos que ver... Sí. Bueno, vamos a ver quién está, porque es una fecha un poco rarunilla, fin de semana, sábado 13 de julio. Bueno, pero también está bien, ¿no? Que a lo mejor también pues tenéis vacaciones y podéis hacer una visita por Madrid, que es muy bonito. Podéis traeros a familia, podéis traeros amigos, será un rato agradable. Mira, me dice mi hermana, que mi hermana nos está escuchando, dice, sí, en Tierra y Libertad sale, creo, la comarca del Matarraña, dice la Fresneda y algunos pueblos más. Y el Maestrazgo, porque ¿para qué vamos a mencionar el Maestrazgo siendo de Valderobles? ¿Sabes que me hicieron una entrevista? No te lo he contado esto. No me lo has contado. ¿Y mencionaste el Maestrazgo? Sí. Pero ya para Radio Matarraña, eso... Te mencioné el Maestrazgo, sí. Pero bueno, le di más importancia a lo que tenía que darle más importancia. A Matarraña. Pero es que tú no conoces el Maestrazgo, ¿no? En realidad. Sí, pero no tanto como tú.
No, pero digo, no pero tanto como menos. yo, no. O sea, ¿qué pueblos del Maestrazgo, por ejemplo? No me hagas un examen. No, digo que hayas conocido. Es que tenemos un contencioso, lo explico a los oyentes porque no están en el día a día. Sí. Tenemos un contencioso porque María.es defiende que Valderrobles es el pueblo más bonito del Bueno, mundo. no es que lo defienda yo, es que es verdad que doy fe viene de avalado, que, viene avalado. Viene avalado porque es uno de los pueblos más bonitos de España. Pero es que además, ya nos ha pasado alguna vez, que la gente conoce Valderrobles como qué pueblo tan bonito. Yo no tengo dignidad, no tengo orgullo, Mary. Me parece, Valderrobles es un pueblo precioso, no tengo ningún empacho en reconocer Muy eso. bien. Es un pueblo maravilloso, un Muy poco bien. grande, un poco con tráfico, tiene tráfico, no pasa nada. Pero allí somos como Ayuso, nos encanta. Los pueblos grandes y con tráfico que pasan por las calles centrales Tampoco hay donde tanto juegan los tráfico. niños, están bien también. O sea, eso no pasa nada. Pero Castellote es otra cosa, es un pueblo más coqueto, medieval, en la falda de una montaña, con un castillo arriba, derruido. Valderrobles también tiene castillo. Sí, pero no, un poco, o sea, en plan, que a mí me encanta Walt Disney, así un poco todo como hecho un poquito así de cartón piedra. Pero no desmerece, porque es precioso, o sea, es precioso. Pero en Castellote tenemos otra cosa, tenemos los lavaderos. ¿Cuántos lavaderos tenéis ahí en Valderrobles? Mínimo uno, que yo sepa. Nosotros tenemos 3, por ejemplo, que no pasa nada. Sí, es tenéis importante. 3. Sí, éramos gente higiénica. Sí. Vale. Nosotros tenemos muchos bares también y luego tenemos muchas zonas para hacer excursiones. Sí, supongo que estando en las montañas eso también. Pues eso. Claro, lógicamente, tenemos Beceite al lado, que tiene zonas muy bonitas también. Beceite es precioso, eso es sí. verdad. La Fresneda. Lo que pasa es que no es Valderrobles, pero Beceite es precioso, sí. A mí me encanta. Oye, que te llevé a comer a Beceite. Comimos muy bien, sí, pero estaba fuera de Valderrobles. Sí. No tan fuera. Y además, es que de verdad, No, que es una región preciosa, sí, yo siempre lo he dicho. No te metas, a mí me encantan los carquiñoles. Quería recordar que te he dejado bastante bien en la entrevista. Donde hay un pero igual. ¿Cuántos pilones hay en tu pueblo? Porque en mi pueblo alguien como tú va al pilón como que, Dios, nada más empezar las fiestas. Así que el castillo es precioso, dice María Elena. No, es muy bonito, es verdad que Valderrobles es un pueblo precioso, no hay ninguna duda y nos encanta. Nos encanta que siga en pie, hombre, es verdad que un poquito más. No, ya no sigo. Todo esto es broma. Que nos encanta. Y la peli, entonces, bueno, como sucede por ahí por el Matarraña, pues venga, Tierra y Libertad, que es una peli estupenda, sí. Y donde vemos quizá por qué está tan destruida la zona. Yasmina, hemos confiado en tu criterio también, Hemos confiado en tu criterio, así vamos a ver. Fue objeto de muchos bombardeos, así ahora se que no aparezca nada del Matarraña, pero no pasa nada. Digo que como fue objeto de muchos bombardeos se entiende todo, quizá así, en su contexto, ¿sabes? Por eso, que está bien, porque para la rehabilitación siempre viene bien, que diría alguien de Ciudadanos. Bueno, que nos vamos, que es una broma. Es un pueblo absolutamente precioso y muy, muy, muy recomendable si tenéis la oportunidad de pasar por Matarraña, toda esa zona, porque en efecto Valderrobles, Beceite... ¿La Toscana española? Es la llamada Toscana española, así que... que está rodado en Mirambel. Fíjate, ¿ves? Ni para ti ni para mí, ¿no? Ni para ti ni para mí. Yo he guardado un prudente silencio, habréis visto en esta discusión tan... Has hecho bien. Sí. Visto los cuchillos que volaban. Sí. No, que digo que es que Mirambel es del Maestrazgo, es de la comarca del Maestrazgo, pero no pasa nada, Mary, puedes seguir lanzando insidias sobre la región. Mira, pero bueno, igual es verdad que por eso ya te digo que me voy a documentar bien. No, pero que es una broma de verdad. Nos encanta este país en toda su dimensión. Pai, gracias. A vosotros. Mary, gracias. Gracias. Ahora voy a escuchar. Me voy a ir documentando, ya te lo... Me voy a ir preparando para este viernes. No, ya me imagino. Ya vamos a estar. Bueno, pues eso, Tierra y Libertad, el momento de la reconquista. Gracias a todas, de verdad, por vuestro cariño, por vuestra compañía y por hacer de este espacio un sitio tan familiar, tan agradable. Resistencia. Si estás escuchando esto, no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay from
better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep it